¿No sería fantástico poder acelerar tu metabolismo y conseguir que los alimentos que diariamente ingieres se quemen enseguida, reduciendo así su capacidad para hacerte engordar? En este vídeo te voy a dar 15 sencillas claves, 15 sencillos consejos que te van a permitir acelerar un poco más tu metabolismo y que lo que ingieras de forma habitual tienda menos a hacerte ganar peso. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer paso para acelerar tu metabolismo es que todos los días tomes un desayuno nutritivo. Un desayuno nutritivo no quiere decir que te atiborres de comer, ni mucho menos. Simplemente un desayuno especialmente equilibrado como el que aquí te describo. Por ejemplo, una tortilla de espinacas, un poco de queso feta, una rebanada de pan tostado integral y un poco de zumo de pomelo. Simplemente eso, acompañado si quieres con una infusión o un café, pero siempre sin azúcar ni edulcorantes artificiales. El segundo consejo para acelerar tu metabolismo es que cenes siempre lo más ligero que puedas. Una cena que no aporte a tu organismo ningún tipo de lípido, ningún tipo de grasa, de manera que el cuerpo, que durante la noche va a estar prácticamente inmóvil, que no va a gastar casi nada, no tenga tiempo de guardar esa grasa, porque básicamente no va a tener grasa a disposición que guardar. Es muy importante también que tomes diariamente 5 tazas de té verde. Aquí en la descripción os pondré un trabajo realizado por un equipo de nutrición hospitalaria donde se recomienda el uso del té verde como manera de evitar que la gente coja peso. Y es una forma muy clara porque el té verde tiene muchos antioxidantes, muchas sustancias que nos van a permitir el que no se nos acumule tanta grasa en el organismo. En cuarto lugar, consume alimentos especialmente ricos en ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos omega 3 parece mentira, pero aun siendo una grasa nos ayudan a movilizar reservas grasas y por el contrario, de forma indirecta, favorecen su movilización. Evita sobre todo las grasas trans, las grasas presentes, por ejemplo, en los embutidos, en las carnes rojas, etc. Estas grasas directamente se acumulan. Por lo tanto, a diferencia de las grasas tipo omega 3, son grasas que tienen el efecto justamente opuesto. Toma alimentos muy ricos en proteínas. Una dieta rica en proteína tiene varios beneficios. El principal es que durante más tiempo no vas a tener la necesidad de recurrir al clásico picoteo entre horas, porque esta sensación de saciedad cuando tomas mucha proteína se prolonga durante el tiempo. Pero es que aparte, al no estar tomando ni hidratos de carbono ni grasa, lo que hace es que induce a que tu organismo, cuando necesite grasas o necesite hidratos de carbono, los tenga que movilizar de sus reservas. Otro consejo, y te va a resultar un poco paradójico, es que no elimines todas las calorías de tu dieta. Es cierto que cuando empiezas una dieta, al principio es importante que sea una dieta muy reducida en calorías para que empecemos a perder peso, pero con el tiempo esto ya no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú dejas drásticamente de tomar calorías en tu alimentación, lo que hace el cuerpo de forma egoísta, pero que en el fondo es una forma de autoprotegerte, es acumular todo lo que puede en forma de grasa. ¿Me entiendes? Un régimen no va a adelgazar más porque menos calorías tenga. Muchas veces sé que es paradójico, pero en un principio es cierto que a menos calorías más adelgazamiento, pero con el tiempo no, porque el organismo se adapta a esa ingesta de calorías y como tiene menos de las que a él le gustaría tener, pues las pocas que tiene más tendencia a guardarlas más. Ya sé que es raro, pero la biología es así. Otro consejo muy práctico es que lo que tengas que comer en tu dieta o en tu régimen para acelerar el metabolismo lo consumas en la mayor cantidad de comidas posibles. Es decir, tú tienes una cantidad de alimentación en tu dieta,
esa dieta divídela en el mayor número posible de comidas. Esto lo verás ya hoy en día en muchos regímenes que te dicen de comer por lo general de 5 a 6 veces al día. Esto es, para que lo entiendas como un símil, es como cada vez que comes, aunque sea una pequeña cantidad, es darle un pisotón al acelerador de tu automóvil. Y acelerando, pues se consume más. Ya sabéis que los coches gastan más en ciudad que en carretera. Pues esto es un poco parecido. Esa alimentación no te la tomes solamente en un momento en concreto, sino divídela a lo máximo posible durante todo el día. Es muy óptimo también que tomes agua fría. Ya sé que en todos los regímenes se recomienda beber agua. Es recomendable y muy saludable estar correctamente hidratado. Ojo, también es totalmente desaconsejado, como os recomendaba en este vídeo, que bebáis en exceso. Pero estar bien hidratado es fundamental. Pero si aparte tú bebes agua fría, lo que haces es incrementar la termogénesis, es decir, los procesos metabólicos que van a hacer que tu organismo intente calentar ese agua. Esto parece de cajón, pero es que es de verdad. El organismo va a intentar equilibrar la bajada de temperatura que tú le has inducido con el agua fría, y para ello movilizará productos, especialmente grasas, para generar una mayor sensación de calor y compensar esa posible bajada de temperatura. Introduce, si te gustan, esto ya va un poco por barrios, alimentos picantes. En los alimentos picantes se ha demostrado que tienen también esta capacidad de ayudarnos a acelerar el metabolismo. Todo esto, claro, depende de gustos, y ahí ya no voy a entrar en más detalle. Como en toda dieta, tu médico te habrá recomendado de que practiques algún tipo de ejercicio, y esto estamos todos de acuerdo. Pero para acelerar el metabolismo, cuando tú estés practicando un ejercicio, y no hace falta que sea un ejercicio estrafalario, simplemente el hecho de caminar, de vez en cuando, cada X tiempo, bueno, cada 20 o 25 minutos, durante 30 segundos pegues un pequeño sprint, una pequeña carrera, que exijas a tu cuerpo esa demanda de energía, y en ese momento el cuerpo pega un acelerón del metabolismo. Parece absurdo, pero es que es completamente cierto, y cuando esto lo practiques de forma habitual, notarás que habiendo hecho las mismas horas de ejercicio, incluso habiendo quemado las mismas calorías, van a ser calorías que se van a movilizar de reservas grasas, es decir, vas a acelerar tu metabolismo. Tu metabolismo tendrá que estar, por decirlo de alguna manera, más al día, porque no sabe en qué momento le vas a demandar ese sobreesfuerzo para suplir la energía que te hace falta para dar ese acelerón. Junto con lo anterior, es importante también que cuando hagas ejercicio y después de haber pegado esos acelerones, durante unos minutos pares, hagas un descanso y luego sigues. Se trata un poco, por decirlo de alguna manera, de marear, entre comillas, a nuestro metabolismo, que no sepa nunca cuándo le vas a dar una sobredemanda de energía y cuándo vas a tener un reposo. Compagina ambos, que tenga el metabolismo acelerado, descansa, luego vuelves a dar un acelerón, descansa, y así vas consiguiendo que el cuerpo tenga una mayor facilidad de acelerar el proceso metabólico, porque no vas a ver nunca cuándo vas a tener esa demanda. Va a ser también fundamental que duermas bien, que nadie te quite tus 7-9 horas diarias de sueño reparador, porque si duermes menos, si tu cuerpo no descansa lo suficiente, está más que demostrado, te lo pondré aquí en la descripción, porque hay bastantes estudios que lo demuestran, que se provocan incrementos en tus niveles de glucosa en sangre, resistencias a la insulina y mayor riesgo de diabetes tipo 2. Y por último, evita en lo posible el sedentarismo. Yo sé que cada vez trabajamos más en casa, que hacemos más trabajos donde pasamos muchas horas sentados. No es bueno para tu organismo que te tires mucho rato en una misma posición. Es conveniente que cada 3/4 de hora o 1 hora te levantes, des un paseo, aunque sea estirar los músculos, de manera que provoques una pequeña aceleración de tu metabolismo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.